Buenos días Venezuela, buenos días América, buenos días mis connacionales hermanos. Hemos llegado al día viernes, viernes de cierre de semana, de análisis, de opinión profunda, día tercero del mes de junio, el mes al cual he determinado, y lo digo así con responsabilidad, el mes de la justicia internacional y su avanzada determinante. Ahora desarrollaré por qué lo estoy diciendo. A través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, al que te invito a que te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia. Aquí sin mordazas, con la objetividad, la coherencia que siempre nos ha asistido, las responsabilidades de la verdad misma. También a través de Noticias MCN Venezuela, tu blogspot.com, al cual puedes visitarnos y escuchar ahí no solamente nuestra emisora de radio, sino también que das al lado derecho, ahí lo tienes en la figura de un radio, de un reproductor, tú le das allí, clic, y vas a escuchar no solamente todo esto que decimos, sino también música como para que te deleite allí, mientras que ves noticias, mientras que lees nuestro libro, nuestra información de nuestra visión y misión del Movimiento de Salvación Nacional y otras informaciones adicionales, escritos y aportes de otros personajes de la sociedad venezolana, de mucha integridad y lealtad a esta patria. Y puedes tener tú también la oportunidad a través del correo que sale allí de empezar a enviarnos tu participación, tu deseo de participar también en ese blogspot.com. Igual forma, gracias a las nuevas, siempre doy gracias a todos los que nos envían por todos los medios a nivel internacional. Gracias, que mil bendiciones para todos por estar creyendo en la seriedad que nos corresponde. Hoy voy a definir un tema como lo titulé, ¿no? Esta entrega del día viernes. ¿Sacamos a Maduro? Sí. Y sí. Y a esa organización criminal transnacional. Pero tenemos también que proponerle al país, en un verdadero plan de la nación, para la nación, lo atractivo que es sacarlo por un lado, que es el anhelo de la gran mayoría de todos los venezolanos dentro y fuera, pero también cuáles son las propuestas que hay de las maneras, de la salida. Y voy a ser más claro, ya que esa siempre es la inquietud y lo que me preguntan todos los periodistas, pero ¿cuáles son las salidas? Bueno, yo voy a hablar de las alternativas planteadas que están en el medio, de las que conozco hasta ahora, pero a su vez también, ¿qué hacer? ¿Qué propuesta hacerle al pueblo venezolano que sea atractivo y que enganche realmente y despierte y podamos sacarlo de esos niveles de sumisión a lo que fueron llevados por esa ingeniería social que la preparó, la diseñó estratégicamente los cubanos, y que el régimen tanto el innombrable Hugo Chávez y de Nicolás Maduro Moro, pues lo aplicaron y lograron llevar contra la pared a un pueblo venezolano que no reacciona. Tuvo un momento que quiso reaccionar en el 2014, 2017, hasta benefició en el 2015 creando una Asamblea Nacional mayoritariamente, pero esos efectos se perdieron. Se aprovechó en el 16 de julio de 2017 una consulta pública que permitió también dar apoyo y respaldo, pero la clase política bastarda, así no les gustó mucho ayer lo que dije sobre ese tema y el desarrollo, antier, el día miércoles, cuando desarrollé ese tema, sobre el tema de los bastardos, de la clase política bastarda, pues de los que se apartaron, no era ninguna ofensa, simplemente es la realidad. Se apartaron de sus características originales, simplemente las perdieron y empezaron a caer en el banco de la mentira, de la demagogia, de la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora quieren aparecerse, siguen siendo que fueron los que provocaron esta desgracia, contribuyeron a que se mantuviese y que hasta ahora está allí, y más bien dan oxígeno para que continúe, y quieren ser ellos ahora los salvadores, habiendo sido ellos el problema, para que con los mismos métodos y mecanismos buscar ahora salidas que no se les corresponden porque no tienen credibilidad. Que lo digan las encuestas, que lo digan los sondeos de las empresas serias, que tienen un rechazo por encima del 73%, esa clase política bastarda, y el régimen por encima del 80%.
Yo me voy a ir al tema central. De una vez, hay propuestas que yo las separo en cuatro, de esta manera. Las propuestas para salir del régimen. Escúchenme bien, los opinadores de oficio y sin oficio, y sobre todo la gente seria de este país, dentro y fuera de él. El Movimiento de Salvación Nacional, y voy a nombrar primero por allí, desde luego, seguimos impulsando la acción judicial internacional libertadora, porque seguimos insistiendo que de ahí socavaremos las bases del narcorrégimen, tirano, opresor, que ha cometido los delitos de lesa humanidad. Felicito a la comisión que estuvo presente en estos días allá en La Haya, allá en la Corte Penal, el papá del Manellita, de este muchacho que mataron allá en La Carlota, Vallenilla, y de algunos otros que se presentaron allí. Y qué valentía, donde sabemos que se reafirma. Y eso es lo que yo he venido diciendo. Tenemos que impulsar y hacerle mostrar a la Corte Penal Internacional que la mayoría de este pueblo clama por la justicia. Y es para poder lograr alcanzar la paz, la prosperidad, necesitamos justicia. Y así saldremos no solamente de los delincuentes del régimen y de la organización criminal transnacional, sino también aquellos cómplices que han avalado y que son calladitos, no quieren decir nada, ni siquiera hablan en sus discursos, bien a través de sus gobernaciones, alcaldías o donde se encuentren políticamente ubicados, muy poco tocan este tema. Y por lo tanto, pero nosotros sabemos que el mes de junio va a ser importantísimo, porque estamos claros de que está a punto de decidir los jueces de la Corte, de la Sala Preliminar, que van a decidir el llamado a la declaración de todas las víctimas y dar inicio en lo sucesivo al juicio contra Maduro. Eso no me cabe la menor duda, y así lo dije cuando no me creían que se iba a iniciar la investigación para esta fecha. El año pasado lo dije con anterioridad, y 60 días después reventó el fiscal Karim Khan abriendo el tema de la investigación. Pues hoy lo vuelvo a reafirmar que así va a ser, y confío plenamente en la justicia internacional por esa vía, y por eso yo la llamo Acción Judicial Internacional Libertadora. Pero hay una segunda propuesta que también anda por ahí. El orden de los factores no altera el producto, pero la Asamblea Nacional Constituyente, propuesta por la ANCO, buscando la manera de proponer a través de la vía el proyecto constitucional este mismo año, poder entonces poder neutralizar al régimen a través de esa vía con el sello, la aprobación internacional como una de las propuestas que anda caminando por allí para que el pueblo soberano la respalde, a pesar de que sabemos qué pasó con las consultas públicas y que quedaron engavetadas. Pues la gente de la ANCO y algunos miembros de la sociedad civil están empatados con ellos. Yo siempre he dicho que las asambleas constituyentes hay que realizarlas indiscutiblemente, pero hay que hacerlas no como fin, y ya con ello resolveríamos el problema de la libertad y la justicia en el país, sino que en paralelo, una vez alcanzada la libertad y la justicia, debe sumarse, porque hay que definitivamente sí servir de base para la refundación de la República y sobre todo modificar este texto constitucional, que hay que hacerlo definitivamente como garantía, como proceso de transformación política, como verdadero nuevo pacto social que nos permita pues empezar a empujar a esa Venezuela que deseamos. Una tercera propuesta sigue estando en el aire. La resistencia más fuerte sigue manejándola a nivel internacional, los que están afuera y algunos que otros aquí adentro, con la acción cívico-militar con apoyo multinacional, la fuerza como tal, que sigue reagrupando gente afuera y que sigue haciéndose fuerza con ellos como propósito, como alternativa, como evento extraordinario. En estos días hubo un mover por allí y que el régimen de Maduro mandó a apresar a 92 militares y hablar de golpe, que estaban preparando un golpe de Estado. No sé, por ahí estuvo. Yo casi no me gusta tocar mucho de temas por esta vía, pero sí estoy claro de que hay un mover en el gallinero y otra vez, y eso le preocupa al régimen de Nicolás Maduro Moro, porque sabe que no tiene las cosas muy bien, porque todavía hay militares institucionales que le rechazan, que casi no hablan porque sucede esto, que los ponen presos inmediatamente, pero que los rechazan contundentemente porque no están de acuerdo con el desastre que han cometido y que pretenden seguir cometiendo.
Hay un cuarto punto, que es el tema de las famosas elecciones presidenciales del 2024, bajo dos figuras. Una, bajo condiciones que solamente favorecen al narcorrégimen, que es ir a unas elecciones igual a los procesos que se han dado hasta ahora, sin cambiar nada, con el mismo CNE y el régimen controlándolo todo, con una cantidad de precandidatos, unas supuestas primarias, donde ya todos sabemos que el régimen tiene su propio candidato de la oposición, de esa falsa oposición, y es con la que va a imponer para que sea el candidato que lleve en contra de Maduro. Por ahí dijeron que Altaré Al-Sami, que supuestamente era el outsider del 2024. Bueno, ya veremos el problema que ellos tienen ahí, no creo que lleguen hasta allá, pero sin embargo esa es la propuesta que hay por allí en el tapete, que siguen jugando el G4 y esa combinación de ir a unas elecciones a ciegas en esas condiciones. Y el segundo planteamiento dentro de este punto son las elecciones libres y justas que pide un sector con condiciones favorables para todos, que sería lo ideal. Modificando lógicamente el actual CNE, que permita inclusive el nuevo REC, revisar el REC, y sobre todo no decir el disparate que dijo por ahí una ex magistrada, un apellido Carmen Merchán, en Zuliana, por cierto, que como no es obligatorio el voto, pues queda facultado a quien quiera votar, y por eso tanto no podemos exigir y ni debemos preocuparnos, porque cerca de 6 millones de electores que están fuera del país ejercen su voto para las presidenciales. Es un disparate que la doctora Merchán, lamentablemente, yo no sé qué les pasó, o sí sé, la compra del dinero, así como lo había dicho Enrique Márquez, que él iba a esperar que los dos bloques, tanto del régimen como de la falsa oposición, se pusieran de acuerdo con relación al voto de los venezolanos en el exterior. Qué irresponsabilidad definitivamente, qué actuación tan apátrida definitivamente y traidora. Pero la justicia sabemos que va a imperar en ese sentido, porque como siempre he dicho, que los que estamos del lado bien somos más. Ese es el tema de las elecciones libres y justas, como segunda fórmula dentro de ese planteamiento. Está avalado, lo apoya, lo impulsa Estados Unidos y otros países, ¿no? Pero que incluye la doble fórmula, presidenciales y una nueva Asamblea Nacional, ¿no? Esa tesis a nosotros en verdad nos atrae también, pero eso solamente se va a dar si se sale del régimen indiscutiblemente, porque el narcorrégimen, si bien está claro, es que no va a repetir la Asamblea Nacional, y tampoco, que prefiere que siga siendo ilegítima e ilegal, y desde luego va a ir unas presidenciales en el punto A que acabo de plantear. Lo ideal es el punto B. Por ahí hemos oído hablar al interino virtual sobre este tema, y algunos otros que coincidimos en ello, que hemos hablado de los que estamos del lado de la acera correcta de la historia. También lo hemos planteado que por ahí pudieran hacer los términos, pero todo pasa por liberar al país indiscutiblemente y sacar la usurpación para poder llegar a ese estado ideal que deseamos todos los venezolanos, que tenemos ese elevado talante democrático, pero que sabemos muy bien que mientras que esté la usurpación ilegítima y ilegal y que la organización criminal transnacional se mantenga allí en Miraflores, esta condición o este escenario ideal no creo se va a dar. No hay negociación que valga, no hay diálogo que valga. Ellos van a tratar de congelar, de coger oxígeno, fuerza en estos casi 2 años y medio que faltan para ese 2024, fortalecerse ellos y seguir dividiendo a la falsa oposición con el acompañamiento y colaboracionismo de algunos de los dirigentes de ella, de allá, para poder entonces garantizar que viva el rey, como dicen, el rey de la criminalidad, de la organización criminal transnacional, como lo reza, que es Nicolás Maduro Moro. Por ahí están los tiros, no nos perdamos de ellos. Pero todos tenemos, y eso no me cabe la menor duda, la intención de un proyecto de nación. Y sobre ese tema yo voy a dar lectura, porque en mi libro Camino hacia la Sociedad Humanista y Republicana, que ahí aparece la carátula, la propuesta colocada, la portada por mi director Diego de la Vega, ahí planteamos nosotros de la página 60 hasta la 106, indiscutiblemente, planteamos algo que hemos llamado lo que corresponde
al tema principal del proyecto de nación. Y decimos así: entender lo hondo y lo asombrosamente importante del concepto la persona como fin absoluto del orden social y político conduce necesariamente, a pesar de la persona, de la realidad del hombre, la realización del hombre y su consecuencia de derecho a una digna calidad de vida, al bienestar tanto espiritual como material. De esta forma se potenciaría la vocación moral y la rectitud de la intención de todos los que interactuamos en esa esfera llamada sociedad civil, que desde abajo hacia arriba garantizaría una atención permanente del poder público hacia el bien común. Así, es posible hablar de un proyecto de nación que le dé a lo público el carácter consistente históricamente, continuo y de largo plazo. Que es entonces un proyecto de nación merece que una buena definición pueda ser la siguiente: un conjunto de políticas públicas básicas que articulen el corto, el mediano y el largo plazo con lo que el mayor consenso posible de una nación se compromete, aceptándola como convenientes y necesarias para alcanzar un ideal compartido de país. Ahí lo dejo. Seguiré entregando en cada entrega un poco más de esto, de lo que he llamado el plan de la nación. Sigamos allí, sigamos caminando en ese sendero, porque desde el MCN, para nosotros, Venezuela y los venezolanos es primero. Tenemos que hablarle al país, a los venezolanos, de ese país de lo posible. Si es bien es cierto, hay que salir de Nicolás Maduro Moro y de toda su corte del mal, desde luego que sí, pero tenemos que presentarle al país la alternativa clara de lo que haríamos una vez que salga de él, y no esperar a improvisar como lo han hecho regularmente o como lo han planteado la clase política bastarda que está esperando del quítate tú, porque no se trata de eso, de quítate tú para ponerme yo. Se trata de una transformación política total que permita no solamente reinstitucionalizar el país, sino hablarle del modelo que quiere verdaderamente el pueblo venezolano para hacer que sea atractivo, para soñar nuevamente y tener nuevamente y albergar la esperanza de volver a tener un país mejor aún de como estaba, y realmente entrar en la fase de lo que todos queremos, de lo posible, la fase de que todos queremos, de garantizar a esta y a las nuevas generaciones el futuro prominente del cual hemos hablado. No se trata de una clase politiquera que piense solo en elecciones, se trata de estadistas verdaderos que piensen en las nuevas generaciones. Y recuerden que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Saludos, Venezuela, y un fuerte abrazo. Así no castigue la electricidad, seguimos adelante. Los servicios tendrán que mejorar, pero cuando salga el régimen definitivamente. Las demás propuestas que hay por ahí, que hablaré después, no son viables si no sale el régimen. Saludos, fuerte abrazo nuevamente y hasta la próxima entrega. Feliz fin de semana para todos.